Bueno, Jenny y Wendy, entonces bienvenidas a nuestro tercer CIPAS, realizado el día de hoy, 22 de mayo, de nuestro curso de Contabilidad y Presupuesto Público. La idea del día de hoy, pues bueno, luego de este saludo, es hacer una revisión de la guía de aprendizaje que está en curso, resolver alguna duda, inquietud que ustedes tengan y abordar un poquito la temática de cierre del curso, pues que es presupuesto público y el cierre contable. Entonces, esta unidad que nosotros vamos a abordar ya es nuestra unidad de cierre, que la venimos trabajando desde la actividad anterior, en la que pues vamos a reforzar algunos conceptos de presupuesto público y vamos a ver así rápidamente algunos aspectos importantes a tener en cuenta en el proceso de liquidación presupuestal y el cierre contable. Entonces, la tarea que está en curso inicialmente nos habla de elaborar un documento en el que enunciemos y expliquemos los pasos y actividades que se deben cumplir pues para liquidar ese presupuesto en la entidad territorial en el cierre del ejercicio fiscal, teniendo en cuenta las cuentas por pagar, las reservas presupuestales y las vigencias futuras. Hoy vamos a revisar nuevamente esos tres conceptos: cuentas por pagar, reservas presupuestales y vigencias futuras, de manera que ustedes pues de este CIPAS puedan llevarse más elementos para poder elaborar este documento que nos pide la actividad 1 y que junto a la actividad 2 debe realizarse inicialmente de manera individual y luego en grupo, ya veremos. Entonces, la segunda actividad propuesta en la guía es elaborar un documento que enuncie y explique las actividades y contabilizaciones que se deben realizar para el cierre contable fiscal, donde se presenten pues algunos ejemplos mínimos. Nos dice que un ejemplo de depreciación, uno de deterioro, conciliaciones de prestaciones y donde debemos abordar el tema de las conciliaciones. La tarea pues está propuesta para desarrollarse de manera individual. Son dos punticos dado que ya es nuestra actividad de cierre y se espera pues una profundización y un nivel de consulta de ustedes pues muy bien hecho. Una recomendación muy importante que hemos visto a lo largo de las tareas: si bien nosotros nos estamos fundamentando en decretos y normas, la idea es que ustedes intenten redactar su trabajo, porque recordemos que cuando ustedes suben los trabajos a la plataforma, nosotros tenemos una herramienta que se llama Turnitin, y Turnitin automáticamente, si estamos copiando textualmente normas, documentos, pues nos va a arrojar un índice de plagio alto. Entonces, la recomendación es a que intentemos explorar gráficos, a que nos atrevamos nosotros a redactar pues lo que estamos interpretando de la norma, también pues para apropiar los contenidos del curso. Luego de que cada estudiante de manera individual pues desarrolla cada uno de estos puntos, pues la idea es que en grupo se presente un único trabajo donde vayan los enlaces pues de conexión a cada uno de los Word que se trabajan de manera individual. La recomendación es que los Word se compartan en el foro. A veces no abre el link, pero pues yo ingreso al foro y si en el foro está el documento, pues de alguna manera se valida si ustedes lo dejaron con oportunidad en el foro. Entonces es importante que quede la evidencia tanto del trabajo individual como del grupal. Esta actividad pues inició el lunes 25 de mayo. Ahí esta tiene un error. Esta inició el lunes pasado y finaliza ahorita este domingo 28 de mayo. Entonces tenemos 2 semanitas, ya terminamos nuestra primera semana. Esta primera semana pues ya ha sido importante para que ustedes pudieran revisar los contenidos y hoy pues podamos resolver las dudas, inquietudes. Ya esta semana de cierre es para pulir el ejercicio que ustedes están realizando. Entonces iniciamos. Para el día de hoy pues yo les traje un procedimiento sobre un ente territorial. Ustedes saben que yo estoy acá en el CEAD de Tunja. Entonces, pues obviamente, digamos que los ejemplos que tengo son del municipio de Tunja, pero que ustedes pueden revisar, consultar, y que pues va a ser muy similar en los diferentes municipios. Entonces, ¿qué es un procedimiento? Pues resulta que en las entidades territoriales, todas las dependencias tienen que documentar cómo hacen el paso a paso de sus acciones en las diferentes dependencias. Entonces,
A partir de esas acciones se construye el sistema integrado de gestión de los municipios. De ahí resulta pues un procedimiento puntualmente acá en Tunja, que se conoce como el procedimiento de elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto municipal, que está unido al proceso de gestión financiera y que está pues muy liderado por la Secretaría de Hacienda, que nos compete ahorita mucho, porque pues digamos que nuestra guía nos está solicitando que revisemos efectivamente cómo se da ese paso a paso. Yo hoy quise conectar no solamente desde la elaboración, la aprobación, sino hasta la ejecución, que pues también nos va a dar como más nociones de en territorio cómo se empieza a dar este proceso. Entonces, en este procedimiento, pues nosotros tenemos el objetivo, el alcance, algunas definiciones o conceptos importantes, como lo es el chip, que lo habíamos visto en alguna web conferencia, un sistema que pues digamos desde la Contaduría General de la República está diseñado para que se puedan capturar, procesar, consolidar y difundir la información que generan los entes territoriales, de manera pues que esa información se pueda presentar a la ciudadanía, cualquier ente de control, y que dé cuenta de la ejecución financiera de los planes de gobierno y de los planes de desarrollo. Hay un formulario único territorial FUT que pues ya nos habla del reporte de información que se recolecta, y es una articulación desde los presupuestos, desde la parte presupuestal, que pues permite ese monitoreo, seguimiento y evaluación de las entidades territoriales. Hoy este FUT, además de estar operando, aparece otra herramienta muy de la mano. Este proceso pues está un poquito desactualizado porque tiene que incorporar eso, pero al lado del FUT aparece el CUIPO, que también termina siendo otro catálogo importante que los entes territoriales tienen que tener en cuenta para poder articular la información contable y financiera de los entes territoriales y poderla revelar. Está nuestro marco fiscal de mediano plazo, pues que es el documento donde se consigna la política fiscal de cada municipio. Cada municipio debe hacer un análisis de la información que se genera en su municipio y en un horizonte de 10 años proyectar su marco fiscal de mediano plazo, que será sobre el cual todos los instrumentos financieros se empiezan a mover. Está nuestro plan financiero, nuestro plan operativo del cual hemos hablado, y por supuesto el sistema de auditoría, porque todo lo contable pues está sometido a procesos de rendición de cuentas, de revisión y de control, y que por supuesto pues al involucrar el tema financiero va a estar en los ojos de las Contralorías y la Auditoría General. Bueno, en el caso del municipio de Tunja, nosotros vemos que esta elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto municipal reconocen como mi primera medida o primera actividad, pues la elaboración misma del marco fiscal de mediano plazo. Como yo les mencionaba a ustedes, y ya en una web conferencia pasada lo hablábamos, este marco fiscal de mediano plazo es un instrumento de largo aliento. Se diseña o se elabora pensando en un horizonte de 10 años, y pues este va a consolidar muchos elementos de la política fiscal del municipio, cómo se está dando el comportamiento de los ingresos, de los gastos, e incluso involucra otra serie de variables de planeación, como es pues cómo se está dando el comportamiento de la población por grupo etario, incorpora indicadores macroeconómicos, el PIB, el impuesto, el índice al consumidor. Bueno, va a involucrar diferentes variables, todo esto para entender y comprender el municipio al que se le está pues haciendo el análisis, y poder proyectar a 10 años pues como un ejercicio juicioso de cómo se pueden llegar a dar las finanzas de ese municipio o de ese departamento. Esto va a ser muy importante porque es otra de las hojas de ruta para poder hacer planeación. Recordemos que en lo público la planeación y el cumplimiento de lo que se planea es fundamental, está reglamentado, está controlado. Entonces acá pues cobra mucho valor el poder llegar a hacer pues pronósticos muy asertivos. Entonces este marco fiscal de mediano plazo por supuesto lo lidera la Secretaría de Hacienda y diferentes formatos desde la Contaduría General, que ustedes pueden descargar, o incluso en sus municipios descargar el marco fiscal de mediano plazo, y ahí les tiene que aparecer. Luego, pues ya las entidades municipales elaboran el plan financiero, que ya va lo que va a contener es las metas máximas de pago que deben efectuarse en cada vigencia, ¿sí? Que se deben registrar para poder establecer esa capacidad de ingreso y movimiento que tienen pues los entes territoriales. A continuación, pues se elabora el plan operativo
operativa anual de inversión, que es la forma en que la parte financiera se conecta con los planes de desarrollo, ¿sí? Entonces recordemos que todo gobernante llega a gobernar con unas propuestas que luego las materializa en proyectos, ¿cierto? Proyectos que van a financiarse a partir de recursos que se conocen como recursos de inversión, y esos recursos de inversión, para poder ejecutarse, se deben convertir en proyectos donde se habla de la necesidad, de las metas, de los resultados, de los indicadores del plan de desarrollo que van a cumplir. Entonces, digamos que esta elaboración del plan operativo anual de inversión es cómo se conecta esa parte programática de planeación con la parte financiera. Ya entra la Secretaría de Hacienda pues a proyectar unos ingresos, ¿cierto? A partir de cómo se ha dado el comportamiento en vigencias anteriores, y empieza a proyectarlas hacia el futuro y empezar a ver diferentes aspectos. No solamente es ver el recaudo, sino es ver, por ejemplo, el comportamiento de pago. Si en un municipio pues nosotros tenemos un comportamiento de pago de los ciudadanos muy bueno, pues vamos a tener un ejercicio de recaudo en el que prevemos que vamos a tener pues buenos ingresos. Pero aunque el municipio tenga, pues digamos, una proyección de ingresos alta a partir de sus prediales, de industria y comercio, si por ejemplo el comportamiento de pago de los ciudadanos no es muy bueno en ese territorio, pues va a haber una afectación en el plan de desarrollo, y todo eso tienen que darse cuenta pues las secretarías de Hacienda cuando hacen estas proyecciones. Entonces, ¿de qué hablamos? Que en lo público no somos los contables allá en nuestro registro, solo registrando, solo contabilizando, sino que es deber de Hacienda entenderse pues en un municipio con todas sus dinámicas, con sus comportamientos. Entonces los profesionales de los entes públicos que integran estas secretarías tienen que ver y comprometerse con la revisión de contenidos que van mucho más allá de lo contable y de lo financiero, ¿sí? Luego, pues ya vendrá el cálculo de las necesidades de secretarías o sectoriales. Entonces, ¿qué pasa? Esos proyectos de inversión en cada una de las sectoriales, pues son necesidades, y esas necesidades presupuestales tienen que entrar en diálogo con las oficinas de presupuesto y Hacienda, ¿sí? A lo largo, pues, de que se está elaborando el presupuesto. Entonces, la oficina de presupuesto manda un primer presupuesto y ya tendrán que ser cada sectorial quien distribuya ese presupuesto financiando las metas que le repercuten cumplir en la siguiente vigencia. Por ejemplo, entonces nosotros podemos tener acá, ejemplo, acá en Tunja hay un proyecto que es el Sistema Estratégico de Transporte. Y pues la Secretaría de Presupuesto le manda a la Secretaría de Movilidad: bueno, señores Secretaría de Movilidad, ustedes tienen este presupuesto y ustedes tienen un proyecto allá de Sistema Estratégico de Transporte y tienen varias metas, por ejemplo, los estudios y diseños de ese sistema, las fases de divulgación, etc. Entonces, lo que hace Movilidad es que empieza a mirar ese presupuesto y como hacer ese engranaje con las metas del plan de desarrollo para devolverle a presupuesto y decirle: bueno, sí, yo puedo arrancar con esta apropiación inicial, o definitivamente necesito una apropiación inicial, que es nuestra apropiación inicial, la plata con la que arranca cada sectorial el siguiente año. Entonces, a veces pues se debe dar esa discusión de manera previa a que inicie el año fiscal, el siguiente año fiscal. Sí, ¿cuándo estamos nosotros preparando este presupuesto? Recordemos el cronograma que ustedes trabajaron. Iniciamos más o menos en julio, agosto, septiembre, octubre, ¿cierto? Para llevarlo a aprobación sobre el mes de noviembre. Entonces, este es el momento en que en esa planeación las sectoriales pueden llegar a decirle: no, necesitamos que se revise, que de entrada nos den más plata, ¿sí? Porque en enero es cuando vamos a gastar más plata, o no, no necesariamente. Nosotros luego podemos aprovechar unas adiciones, porque recordemos que el presupuesto no es estático, ¿sí? En noviembre se proyecta un presupuesto, pero muchas veces en enero, febrero, ya se reafirman algunos rubros que estaban como un poco inicialmente sin poder planear o organizar, y que vienen a inyectar como una adición o capital para cada una de las metas. Entonces, esa discusión es la que llevan las sectoriales sobre el mes de agosto, septiembre, octubre, y que va a estar muy entre el diálogo entre las sectoriales y las oficinas de presupuesto hasta consolidar ese último pues presupuesto, que es el que ya se presenta para aprobación ante el Consejo Municipal.
Luego de que nosotros tenemos eso, pues también debe existir una proyección de esas necesidades de gasto que tienen las dependencias y con esos elementos, pues elaborar ya ese documento final que pues se va a elevar a la corporación. Antes de que se apruebe ese presupuesto se llama proyecto, ¿sí? O sea, ¿qué hacen las secretarías de Hacienda con sus oficinas de presupuesto? Ellas van a las corporaciones, llámese Consejo Municipal, llámese en asambleas, llevan un proyecto, en el caso municipal un proyecto de acuerdo, en el caso departamental un proyecto de ordenanza, por medio del cual se establece el presupuesto de la siguiente vigencia. Entonces, si ustedes revisan esos presupuestos, nosotros tenemos aprobados esos presupuestos en los meses de octubre, noviembre de los años anteriores, ¿sí? Cuando se aprobó, por ejemplo, el presupuesto del 2023 en Tunja, se aprobó en noviembre del año pasado. Que vamos a encontrar nuevos decretos y acuerdos que de pronto adicionan, hacen traslados, autorizan ciertas actuaciones en el presupuesto, pues van a ser posteriores, son modificaciones que también deben aprobarse, pero nuestro presupuesto inicial, con la apropiación inicial que empieza toda la planeación de la vigencia, en este caso 2023, pues resultó de un proyecto de acuerdo que se presenta ante la corporación, incorporando y desagregando los gastos de inversión, de funcionamiento, de deuda pública, y que pues luego de que los concejales o los asambleístas revisan, pues ya lo elevan a acuerdo o a decreto. Entonces, eh, ahí pues nosotros tenemos ese estudio, esa aprobación del Consejo de Gobierno, del Consejo Municipal. Allá cada Secretaría de Hacienda, pues amparada por cada uno de los representantes, pues digamos, expone cómo se están dando esas distribuciones de recursos para luego, una vez pues los concejales o los asambleístas lo aceptan, pues tener el acuerdo de presupuesto aprobado, sancionado y debidamente publicado. Recordemos que en lo público todo debe elevarse a publicación. Entonces, por eso nosotros debemos poder rastrear a partir de la página web, pues ese acuerdo que aprueba nuestro presupuesto. Luego, pues se debe expedir ese decreto de liquidación del presupuesto, en donde pues esto va a venir firmado por el alcalde y ese presupuesto se debe cargar al sistema. Por ejemplo, en el caso del municipio de Tunja, se carga un sistema que se llama Finanzas Plus. Es un sistema interno del municipio, pero pues que permite efectivamente el seguimiento. Voy a hablar de que nosotros pudiéramos hacer seguimiento sin las herramientas tecnológicas. Es algo, chicos, que realmente pues ya los contadores no podemos hacer, dados todos los mismos requerimientos que se dan desde lo financiero, lo fiscal, las superintendencias, las contralorías. Entonces, por supuesto, en todos los entes uno se apoya mucho de herramientas de sistemas para poder hacer esos seguimientos. Luego de que pues ya está cargado en el sistema, empieza una fase que nosotros veíamos en el CIPAS anterior, con la profe Luzmar y con la profe Claudia, que es esa expedición de las disponibilidades de registros presupuestales. Entonces, acá empieza como toda la parte administrativa y contractual. Entonces, aunque está en cabeza de otras áreas, en este caso de contratación, pues presupuesto sigue siendo un actor muy importante, porque entonces, ¿qué pasa? Administrativamente ya una sectorial dice, bueno, ahora sí, bueno, yo necesito contratar esos estudios y diseños. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces entran las modalidades de contratación. Usted va a hacer una licitación pública, va a hacer, va a abrir una convocatoria. En este caso, pues no aplicaría una menor cuantía, pero todos esos modalidades de contratación se empiezan a analizar. ¿Y qué va y bueno, esto es con contratación, pero ¿y dónde está lo financiero? Pues que acá las secretarías de presupuesto deben emitir pues esos certificados de que existe una disponibilidad presupuestal para que la sectorial, por ejemplo, de movilidad pueda contratar esos estudios. Entonces, acá viene lo que yo les decía. Si inicialmente en el presupuesto vamos en enero y en enero se le aprobó X cantidad a esa secretaría para que ejecutara, pues este certificado de disponibilidad presupuestal lo
lo que va a consignar es, bueno, señores movilidad, ustedes iniciando enero tienen esta plata, pueden comprometer hasta esta plata, 1.000, 2.000, 3.000 millones. Si llega a no tener pues la disponibilidad de ese presupuesto, esa secretaría, pues no puede iniciar esos procesos de contratación. Entonces, lo primero es que cuando hay esa intención de presupuestal de iniciar, pues se deben emitir los certificados que nosotros los veíamos pues en el CIPAS de la unidad anterior, pero que pues hoy les recuerdo porque miren, hace parte de ese paso a paso para elaborar y liquidar pues nuestro presupuesto. Luego de que se da esa solicitud de disponibilidad presupuestal, pues aparece el RP, que va a ser el registro presupuestal, que todos ustedes que de pronto ya han avanzado un poquito en el tema de esta guía, pues se van a dar cuenta que estos registros presupuestales ya lo que nos dicen es que efectivamente existe una asignación de ese presupuesto para ejecutar ese contrato o esa obra que se prevé hacer en cada una de las dependencias. Cada uno de estos generalmente en los territorios es un documento independiente, ¿sí? Acá, por ejemplo, pues yo tengo acá los formatos, pero recuerdo que en el CIPAS anterior ya las profes pues lo expusieron y nos mostraron todo ese hilo de la contratación administrativa, cómo se da esa contratación desde el enfoque administrativo. Bueno. Luego, pues ya vendrá un control de ejecución presupuestal. Entonces, resulta que todos los territorios, municipios y departamentos deben mensualmente estar monitoreando cómo se da ya un compromiso. Se comprometieron 1.000 millones, listo. Pasó el primer mes. Entonces, ¿cuánto se gastaron en el primer mes? Y así todos los rubros que se han presupuestado. Y todo esto se conoce como una ejecución presupuestal. Cuando ustedes ingresan a las páginas de cualquier alcaldía, ustedes pueden llegar a revisar. Voy a hacer el ejercicio para que lo recordemos. Mire, por ejemplo, yo acá tengo ejecución presupuestal de la alcaldía 2020. Miren, acá me sale la de marzo. Pero así debe estar para cualquier ente territorial, tanto las ejecuciones de ingreso como las ejecuciones de gasto. Entonces aquí me dice que acá de conformidad con lo que establece la ley 1712 del 2014, el municipio pues está reportando su ejecución presupuestal. Esta ejecución la vamos a ver ahorita más adelante para ver un tema de reservas, pero pues sí quería que vieran que de cualquier mes acá deben estar pues publicadas esas ejecuciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo la de marzo, la de diciembre, bueno, acá estarán todas las ejecuciones presupuestales y deben estar. Ay, ¿qué pasa si no están? Pues se le puede poner un derecho de petición a ese municipio y decirle, oigan, venga, ¿qué pasó? Porque ustedes están obligados a publicar esas ejecuciones presupuestales. ¿Y qué tiene? Miren, acá tengo una del 2021, que es con la que ahorita les voy a explicar un poquito lo que nos está pidiendo la guía. Pero miren, esta es una ejecución presupuestal. ¿Qué tenemos en esta parte? El código, la descripción y la apropiación inicial de lo que corresponde al presupuesto. Ustedes se van a dar cuenta que en estas tres columnas lo que se carga es el presupuesto. Si ustedes van y revisan, por ejemplo, el presupuesto de la vigencia 2021, la que salió en el decreto aprobada, les debe coincidir acá con los ingresos. Miren, acá yo lo tenía, permítame, para pues de pronto conectarles un poquito esto. A ver si me lo abre. Miren. ¿Qué pasa? Entonces, esto es una ejecución presupuestal que miren para qué mes la descargué. Yo la descargué para el mes de diciembre del 2021, ¿cierto? Entonces, pero estoy viendo la columna A, B y C. Entonces, acá hay unos valores y acá se supone, ¿para dónde me abrió esto? Bueno. Miren qué tengo acá. Acá tengo el acuerdo municipal 022 del 2020, donde está por medio del cual pues se establece y se aprueba el presupuesto de rentas de gastos del municipio. Y miren, acá está el acuerdo emitido por el Consejo Municipal, que lo aprobó el 11 de noviembre del 2020. Y miren acá está los ingresos, 2.667.516.985.399. ¿Qué vamos a ver acá? Miren el valor. Entonces, en la ejecución, la apropiación inicial me debe estar coincidiendo
efectivamente al acuerdo de aprobación que emitió el Consejo Municipal de manera inicial, ¿sí? ¿Y qué otra cosa es muy importante que nosotros revisemos? Que recuerden que los entes territoriales no persiguen generar excedentes utilidades, sino que esperan con su recaudo de ingresos poder atender las necesidades de los municipios. De esta manera, cuando yo elaboro un presupuesto para mi entidad territorial, la idea es que si yo pronostico que estos van a ser los ingresos, ¿sí? Perdón, sí, el presupuesto de ingresos de la siguiente vigencia, pues automáticamente los gastos que yo esté planeando van a ser el mismo valor. Miren, ¿cuánto tengo en el presupuesto de gastos? 267.516, bueno, 985.399. Acá vamos a tener las mismas cifras porque lo que yo espero recaudar debe coincidirme con el gasto que espero ejecutar, ¿sí? Ustedes pueden hacer el ejercicio con sus municipios, pues para reforzar, chicos, todo este contenido de la asignatura, sobre todo no nos quedemos a veces con solo la actividad, sino lo que ustedes puedan explorar más allá para que podamos, pues, profundizar. Entonces, lo que yo presupuesto recaudar de ingreso debe coincidirme con lo que yo pretendo invertir en ese municipio en esa siguiente vigencia. Entonces, esta es una ejecución y estas tres columnas corresponden exactamente a lo que mi presupuesto debió haber aprobado. ¿Listo? Entonces, ese es como el primer elemento. Entonces, bueno, entonces acá en estas ejecuciones mensualmente, miren lo que empieza a pasar. Entonces aparecen las adiciones, que esto debe aparecer bien sea por acuerdo o por decreto, si el consejo pues le da la autonomía al alcalde para que él tome esas decisiones de adición. Acá va a ser muy importante es ver el impacto de la cifra que se está adicionando. Muchas veces cuando es de una operación de empréstito, cuando es de, sí, de un crédito que está sacando el municipio, pues muy seguramente lo eleven hasta el consejo para ver, pues es que se está endeudando el municipio, sí, debe haber una discusión para dónde van los recursos, todo eso, pero a veces cuando son adiciones porque Nación está desembolsando algún recurso específico para salud o para servicios públicos, pues a veces le da la autonomía al alcalde de que haga esa adición mediante decreto y no se lleve hasta el consejo municipal. Lo mismo cuando se dan disminuciones, cuando se dan traslados, cuando se aplazan algunos recursos, se desplazan para atender otro presupuesto. ¿Qué pasa? Que a veces la plata la tiene una sectorial, pero pues se van dando cuenta que de pronto otra sectorial requiere esa inversión de manera inicial o puede que no, pues que ya cuando se empiezan a ejecutar las obras, algo pues vaya mostrando que realmente lo que planeamos en esa meta quedó muy alto y yo deba moverlo a otra meta de mi plan que necesita esa financiación, mientras me lo permita la norma y sean de pronto recursos de libre destinación, puedo dar esa movilidad. Entonces, empiezan a darse algunos cambios en las ejecuciones que se deben registrar acá y que se deben reportar mensualmente, tanto en los gastos como en los ingresos, ¿sí? ¿Y qué más viene acá? ¿Se acuerdan del registro del compromiso? ¿Cuánto se comprometió en cada recurso? ¿Cuánto va la ejecución? ¿Cuánto es el pago? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener, por ejemplo, que se aprobaron un contrato, salió un contrato para ejecutarse a 12 meses. Entonces, ese contrato está por 100 millones de pesos, pero pues, ¿qué va a pasar en enero? Que aunque están comprometidos los 100 millones de pesos a ese contrato, hasta ahora, pues por el mes en el que se lleva, pues nosotros vamos en una ejecución del primer mes. Entonces, esto va a implicar que pues en la ejecución nosotros no tengamos sino lo correspondiente presupuestalmente a la ejecución del mes de enero. Pues ahí va a depender de la ejecución que estemos revisando. ¿Qué es lo correcto y qué es lo que debería pasar? Que lo que nosotros comprometemos en recursos sea igual a lo que se ejecutó, igual a lo que se pagó, porque recuerden que nosotros también veíamos en los principios contables que pues debe haber una planeación que se hace para una vigencia. Entonces, si yo planeé gastarme 1.000 millones de pesos, esos 1.000 millones deben gastarse en la vigencia. Pero pues muchas veces cuando nosotros analizamos ya esta parte de las ejecuciones financieras, pues muchas veces no se da. ¿Sí? O a veces, como lo vamos a ver, y es lo que de pronto la intención de esta actividad, aunque está el compromiso, se llega al cierre de periodo y nosotros todavía no hemos pagado
todas las obligaciones que tenemos. Entonces, ahí es donde van a aparecer pues cuentas como las cuentas por pagar. ¿Listo? Entonces, bueno, esta ejecución ahorita la retomo en el tema de cuentas por pagar. Finalmente, ¿qué nos dice el procedimiento? Que ya cuando usted está monitoreando mes a mes hasta que llega diciembre la ejecución presupuestal, pues ya lo que vendrá es la consolidación. Se acabó el año, se acabó la vigencia. Yo lo que tengo que hacer es mis cierres, mis conciliaciones contables y fiscales y debo empezar a elaborar la presentación de informes presupuestales y, por supuesto, a reportarlos en los diferentes sistemas, en el CHIP, en el sistema de auditoría general y empezar a consolidar pues los estados financieros una vez se finaliza pues todo el ejercicio de ejecución presupuestal. Bueno, esto de pronto para mostrarles un poquito hacia grosso modo en lo que consiste el procedimiento del presupuesto, ¿sí? Entonces, pues nosotros veíamos que para ese manejo presupuestal nosotros debemos tener en cuenta unos lineamientos de política presupuestal, unos cálculos de ingresos que ya lo hemos abordado bastante, unos cálculos de distribución de gasto, pero que también pues van a considerar un tema de vigencias futuras hasta elaborarse pues ese proyecto de presupuesto que se presenta a las corporaciones. Entonces, dentro de ese calendario presupuestal que ustedes veían, pues esto es dinámico y requiere meses de trabajo de empezar a revisar esos lineamientos de política fiscal, de hacer los cálculos iniciales de ingresos y gastos, de revisar ese plan financiero plurianual que se va elaborando desde las secretarías de Hacienda, determinar asignaciones de gasto por cada una de las sectoriales y las metas que tiene ese gobernante en ese municipio, pues que se eleve esto a comités que vayan haciendo seguimiento y que son intersectoriales, porque es que Hacienda solito no puede hacer una distribución del gasto, ahí interviene, por ejemplo, planeación. ¿Por qué? Porque planeación es la que tiene de manera general, pues como el vistazo de cómo cumplir ese plan de desarrollo. Y recordemos una cosa, el presupuesto, una vez sale un gobernante, se convierte en un instrumento del plan de desarrollo, o sea, el presupuesto no puede ir por un lado y el plan de desarrollo por otro, porque es que el presupuesto financia ese plan y nada se puede salir del plan. Un alcalde prometió en su política de campaña mejorar empleo, movilidad y salud, pues debe financiar empleo, movilidad y salud y se debe ver cambios porque fue la propuesta electa por la ciudadanía. De esta manera, pues el presupuesto debe articularse completamente con el plan de desarrollo. Entonces, Hacienda no termina siendo una rueda suelta, sino que a partir de comités empiezan a revisar eso. ¿Con quién más? Pues con la sectorial que va a ejecutar ese proyecto. Si es un tema de movilidad, pues tendremos que llamar a los de movilidad. ¿Quiénes más tienen que ver con ese tema de movilidad? Se sentarán a revisar pues esos recursos. Sea la elaboración de ese anteproyecto, sea la discusión en este CONFIS, que nosotros ya lo veíamos que es un comité de financiero que hace pues la aprobación, la evaluación de lo que nosotros estamos llevando como insumo para hacer los ajustes y la elaboración del proyecto definitivo y la presentación ante el Consejo Municipal. Dentro de esas directrices de nuestros proyectos, pues nosotros como lo hemos venido reiterando, ustedes tienen que tener en cuenta variables macroeconómicas, políticas de ingreso. ¿Qué pasa? Cuando se dan rediseños institucionales en las entidades, nosotros podemos llegar a tener movimientos de nuevos cargos, nuevos recursos que deban salir para ciertas funciones específicas y todo eso lo tiene que tener en cuenta pues la oficina de presupuesto durante esos 10 meses que está haciendo pues toda su proyección, tiene que ver la política de endeudamiento del municipio, tiene que ver la normativa porque recuerden que un municipio no se puede endeudar así como así, o sea, cumple unos parámetros y dependiendo su categoría también está, digamos, ese lineamiento de hasta qué tanto puede llegar a endeudarse, ¿sí? Entonces eso lo tienen que revisar las oficinas de presupuesto, la política de fiscalización de cobro, qué tan efectivos son, pues nosotros en cada municipio, dependiendo de dónde provienen mis ingresos con más fuerza, pues ahí es donde voy a hacer como mi mayor gestión.
Bueno, en el gasto lo que les decía, un incremento, un cambio de la planta de cargos, temas de financiación y refinanciación de deuda, ¿cierto? Casi todos los municipios pues acuden como un mecanismo de financiamiento al crédito, hay que estar haciendo monitoreo de esos créditos porque esos créditos generan salidas por intereses, seguros, ¿es cierto? Y pues también van dando viabilidad para nuevos créditos que pueda requerir el ente territorial y la priorización de la asignación de la inversión. Entonces, pues todas las sectoriales van a estar esperando una financiación y ojalá que les incrementen los recursos que les están dando para poder ejecutar sus propuestas, pero entonces ahí Hacienda debe ser muy coherente en, digamos, el impacto de los proyectos y cómo hace esa asignación de los recursos de inversión para la ejecución de los productos. Entonces, nosotros veíamos que pues el municipio ya cuando está en ese presupuesto hace este cálculo de ingresos, que ahí va a tener en cuenta los ingresos corrientes, los recursos de capital, los fondos especiales, las contribuciones para fiscales, los establecimientos públicos, va a tener pues en cuenta indicadores económicos, eficiencia administrativa, cómo se ha dado ese comportamiento de ingresos, cómo se ha dado el comportamiento demográfico, porque recordemos que para la asignación de la categoría fiscal del municipio nos van a pedir población y nivel de recaudo, ¿cierto? Si en mi municipio empieza a haber una migración muy fuerte de personas, pues también eso va a impactar las finanzas del municipio, ¿sí? Tanto en el ingreso como en la salida de gastos, ¿sí? Como hay gastos, por ejemplo, los servicios públicos que pues digamos, como somos varios ciudadanos, sostenemos una red, ¿sí? Y se distribuyen los gastos a menor número de pobladores en esa zona, puede que esos gastos que antes eran financiados por más, pues empiecen a incrementar. Entonces, este comportamiento demográfico debe ser objeto de estudio de todos de las personas que están asociadas a la parte presupuestal. ¿Qué normativa está vigente? En lo público, permanentemente nosotros estamos viendo que salen nuevas normas, decretos, resoluciones, bueno, que van dando claridad, que van asignando nuevos sistemas, que van dando nuevos procedimientos, nuevos lineamientos, de todo eso debemos estar pendiente. Y todo esto hace parte de ese punto uno que ustedes están redactando, que es el tema de cómo se hace el presupuesto. Vamos a ir un poquito más allá, chicos, esa es la invitación de pronto lo que nos está diciendo la norma, bueno, para liquear el presupuesto, que era lo que yo les estaba diciendo ahí en el proceso y que ahorita vamos a ver en el decreto, pues nos puntualiza unas acciones, sino miren todo lo que realmente de fondo en lo que implica cada uno de los elementos. Acá ahí dice calcular los ingresos, pero miren todo lo que implica calcular un ingreso. No es simplemente tomar un comportamiento, sino hay que ver la política económica, cómo se están dando las transferencias de nación. Miremos una cosa en este momento. Ahorita estamos terminando periodo en los territorios, departamento y municipios. Hoy están cerrando ya su gobierno, están en cuarto año, ya vienen procesos de empalme, pero ¿qué pasa a nivel nacional? A nivel nacional nosotros tenemos una presidencia que ya cambió y entonces ya viene nuevo lineamiento desde Nación, entonces hay que ver esa articulación, ¿no? Entre un nuevo gobierno nacional y una salida de gobiernos territoriales. Y pues, ¿qué pasa? Que el cambio, cuando sale el presidente Duque, entra el presidente Petro, pues nosotros tenemos un cambio de plan de desarrollo, tenemos un cambio de metas y eso pues va a repercutir las transferencias de la nación. Porque, por ejemplo, si Duque lo que quería era priorizar seguridad y hoy Petro quiere priorizar seguridad alimentaria, muy seguramente la orientación de los recursos de nación a territorio cambien, pero los gobiernos departamentales y municipales ya están en cierres. Entonces ahí es donde entra en juego mucho tema político, mucho de garantizar que, por ejemplo, proyectos de largo aliento queden financiados con este nuevo plan nacional. Y pues porque hay muchos departamentos y municipios que no generan un buen flujo de ingresos propios, sino que dependen mucho de la transferencia que se hace desde Nación. Entonces, pues acá viene todo eso lo tienen que, por eso es que el presupuesto no se hace de la noche a la mañana. El presupuesto requiere un trabajo exhaustivo de quienes tienen ese rol en los entes públicos, pero también pues supremamente interesante. Tenemos nosotros el cálculo de gastos, hablábamos de funcionamiento, que es donde está pues toda la nómina, la planta de personal, los bienes y servicios que se adquieren pues para que el ente territorial funcione, los servicios de deuda,
Entonces, como lo decíamos, con todo lo asociado a la gestión de créditos que tiene el municipio y estos gastos de inversión que van a ser particularmente relevantes porque pues es la forma en cómo se financia directamente ese plan de desarrollo, ¿sí? Estos recursos pues van directamente a financiar los proyectos, los subproyectos, las estrategias, los ejes, bueno, como sea que se llamen en cada territorio para poder lograr la gestión del plan de desarrollo. Y miren qué tiene. Allá en el lineamiento nosotros decimos determinar el cálculo del gasto. Pero nosotros vamos a tener acá también un tema de identificar los indicadores de política económica, los límites presupuestales que se nos da para poder financiar ese déficit en gastos, cuánto va a ser ese gasto de funcionamiento de la planta de personal de la entidad, cómo se da pues el comportamiento del crédito, pero también pues cómo vamos a empezar a financiar esos productos. Bueno. Hasta aquí, bueno, un recorderis, chicos, pues muy rápido. Yo espero, ¿por qué lo repito tanto? Porque creo que cuando nosotros ahorita estamos enfrentándonos a que ustedes redacten en ese punto, pues sí, unos puntos que nos da la norma, hay que analizar mucho más allá para que ustedes pues entiendan la envergadura de lo que implica vincularse a las áreas de presupuesto en los entes territoriales o ser ciudadanos de esos municipios y entender cómo es que desde los entes municipales se están haciendo todos estos procesos y que no son documentos pues que se puedan obtener de la noche a la mañana. Ya entrados en materia, en nuestra guía pues nos pregunta sobre esas vigencias futuras. Entonces, recordemos que las vigencias futuras son una autorización para comprometer recursos en próximas vigencias. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos unos principios que nos dicen, el principio de anualidad, ¿cierto? Que nos dicen que lo que yo proyecto debe poderse gastar de enero a diciembre, ¿sí? Sin embargo, hay proyectos que sacan los entes municipales o departamentales que en definitiva no se pueden llegar a ejecutar en un solo periodo. ¿Por qué? Pues porque el proyecto es de largo aliento. Pensemos en un municipio, se piensa construir una sede de un hospital. Pues generalmente la sede de un hospital por recursos no se puede hacer en un año. ¿Por qué? Porque si todo el presupuesto se mandara para construir la sede del hospital, tal vez lo lograríamos, pero un municipio, aunque sea muy chévere el tema de volver, de tener esa sede del hospital y todo, pues sea muy importante, pues no puede comprometer los demás, los recursos para financiar otros sectores que también tienen que irse moviendo en el camino, ¿sí? Entonces, como cuando yo quiero comprar un carro, pues no puedo ir a comprar el carro y quedarme sin comer todo el resto del año, ¿cierto? Así pasa en el ente público. Entonces, cuando pasan esos proyectos de largo aliento, cuando pasan ciertas situaciones, los entes territoriales tienen que pedir autorización para comprometer recursos que no solamente se van a ver ejecutados en una vigencia, sino en vigencias posteriores y que se van a defender pues ante las corporaciones de esa manera. Entonces, estas vigencias futuras lo que le permiten a los entes territoriales es tener una herramienta para poder adquirir compromisos con vigencias fiscales futuras que les permitan pues apropiar recursos para financiar gastos en esas vigencias, ¿sí? Y que pues en el marco del decreto 111 de 1996 y de la ley 819 del 2003, pues les permitan efectivamente poder hacer uso de esos recursos. Entonces, esta ley pues establece que los entes territoriales pueden tener esa posibilidad de utilizar esas vigencias futuras siempre y cuando pues estén aprobadas, o sean socializadas y aprobadas por las corporaciones, consejos y asambleas y pues por el Consejo de Política Fiscal Municipal o Departamental que se llama CONFIS o CONFIS, que se me fue una y CONFIS, o quien haga sus veces que pues son quienes estudian qué tanto esos proyectos sí requieren de la asignación de recursos. ¿Qué está súper prohibido? Está prohibido que las autoridades del legislativo municipal y departamental, ¿quiénes son esas autoridades del legislativo municipal y departamental? Los consejos y las asambleas. Acuérdense, ellos sacan pues ellos sacan sus acuerdos, sus ordenanzas y con eso están legislando en los municipios y en los departamentos que puedan llegar a autorizar vigencias futuras de proyectos de inversión que no se encuentren en el plan de desarrollo. Entonces resulta que el alcalde de mi municipio siempre habló de salud, movilidad y habló de empleo. Pero hoy quiso hacer por allá un proyecto, no sé, le sonó el cuento de montar un acuaparque acá
en Tunja. Resulta que uno va y revisa el plan de desarrollo y él nunca habló de ese acuaparque, nunca habló de que iba a realizarlo, no está unido a ninguna meta del plan de desarrollo, pues simplemente ese proyecto no se puede ejecutar porque se sale del plan. Y recordemos que todos los recursos financieros lo que hacen es financiar ese plan de gobierno que luego se materializa en plan de desarrollo. Puede ser un proyecto interesante, que puede ser muy chévere, que puede ser de gran impacto, sí, pero señor alcalde, si usted no lo logra, pues no lo manejó, no lo planeó dentro de su plan de desarrollo, pues usted no lo puede ejecutar, porque pues ahí pueden venir muchas condiciones de fondo que están unidas a la corrupción, a la malversación de recursos, a financiar proyectos que no estén en el plan y luego los del plan queden desfinanciados, bueno, muchísimas cosas. Entonces, está prohibido que las corporaciones y las asambleas pues le aprueben a ese alcalde proyectos que no estén dentro de su plan de desarrollo y que de pronto al sumar ese compromiso de ese proyecto, pues sobrepase el cupo de endeudamiento del municipio o del departamento. Sí, o sea, acá hay proyectos de gran impacto, todo, pero también pues hay unos principios de razonabilidad, de prudencia que se nos pide en la ejecución financiera que dice, bueno, hasta acá, porque pues el proyecto puede ser de gran envergadura, usted lo puede querer hacer, pero el municipio tampoco puede superar ese nivel de endeudamiento porque habrán muchísimas otras acciones que deba tomar para poder financiar necesidades en el municipio. Entonces también eso se convierte en una limitante en este tema de vigencias futuras. Debe haber pues una autorización del CONFIS o del CONFIS para pues poder comprometer esos recursos en estas vigencias, ¿sí? Y pues estas vigencias se van a clasificar en dos tipos, chicos. Tenemos las vigencias ordinarias y las vigencias excepcionales. Entonces, si bien estas vigencias futuras son obligaciones que pues afectan presupuestos de otros años fiscales en adelante, y que van a incidir en la ejecución y en la financiación de proyectos y lo que buscan pues es generar como esas ventajas de oportunidad, disponibilidad, calidad, continuidad de los proyectos y hasta de pronto una reducción de costos. Cuando nosotros hablamos de las vigencias ordinarias, pues nosotros hablamos de que deben haber unos elementos como que pues deban estar enmarcadas dentro de las metas del marco fiscal, que deban contar con un 15% de la apropiación de fiscal que inicia, esa apropiación inicial que se presenta en los presupuestos, que si, por ejemplo, provienen de unos recursos que vienen de Nación, porque también qué puede pasar una vigencia futura, que por ejemplo desde Nación, desde el Ministerio de Cultura, nosotros podemos ver que a Tunja le declararon el centro histórico pues como patrimonio del país. Entonces, desde el Ministerio de Cultura se intente financiar el tema eh, de consolidar el centro histórico como patrimonio. Entonces van a bajar unos recursos para intervenir las vías, para, por ejemplo, que no hayan tanta vía, sino haya más andenes, para mejorar las plazas y plazoletas del municipio. Entonces, estos proyectos pues son de largo aliento, pero bajan de recursos de nación. Entonces, ahí también podemos tener pues vigencias futuras. Cuando hablamos de las ordinarias, cuando hablamos de vigencias excepcionales, pues aquí ya nosotros hablamos de que estas, pues, digamos, se comprometen con proyectos estratégicos que no van a estar tan planeadas y tan organizadas, sino que van apareciendo del flujo normal del trabajo del municipio, pero que también pues requieren pues una revisión y una apropiación. Entonces, bueno, yo quiero dentro de esta vigencia futura, encontré este videíto, pero no sé si lo puedan escuchar, me confirman. ¿Sí lo escuchen? Chicos, ¿sí escucharon esa musiquita de entrada? No, profe, hasta ahora no escucho nada. No. No, no se escucha. Ven ven a ver si me permite. Bueno, igual mi idea es ahorita dejarles esta presentación, si no la deja ver, pues de pronto ustedes la ven, es muy cortica, pero de pronto pues con un ejemplo en Medellín, ahí
No, profe, no se escucha. No, bueno, listo. Entonces, bueno, yo les voy a compartir la presentación. Ahí ustedes pues revisan este videito porque me pareció interesante, pues porque de pronto con un ejemplo en Medellín nos cuenta sobre un parque biblioteca que desarrollaron allá y que entonces pues ese parque biblioteca pues apropió unos recursos que se fueron ejecutando en diferentes vigencias. Entonces pues nos habla de la diferencia entre la vigencia ordinaria, que fue con ese parque biblioteca, y nos habla de también un ejemplo de una vigencia excepcional que se da pues cuando no se dan esas apropiaciones, pero que también pues para el desarrollo de obras va a ser muy, muy importante. Entonces, yo les comparto esta presentación ahorita acá por el Teams, ¿vale? Entonces, estas vigencias futuras están de manera expresa en el artículo 8 de la ley 819 del 2003 y lo que nos dice es que cuando se prepare y se elaboren pues los presupuestos anuales en cada uno de los entes territoriales y se esté visualizando que vamos a tener vigencias futuras, pues nosotros estamos previendo que se van a asumir obligaciones que afectan presupuestos de otras vigencias y que deben tener una autorización porque van a ser objeto de comprometer recursos en esa vigencia y pues que deben responder efectivamente a ese largo plazo y que pues van a corresponder a lo que les estaba diciendo de pues proyectos de gran impacto. Miren que en esta ejecución presupuestal de Tunja, si nosotros revisamos datos, aquí voy a filtrar, no sé si las tenga. Bueno, acá lo que hice fue para, mire, acá hay una vigencia futura. Entonces, mire, esta ejecución financiera es del 2021, ¿sí? Fue como se dio la ejecución del año 2021 en Tunja. Pero miren que dentro de los recursos de inversión, yo estoy hablando acá de los gastos, los recursos de inversión, acá se dejó presupuestado, miren, un monto para financiar una vigencia futura relacionada a los proyectos de alimentación escolar, que seguramente sucede que existe un contrato para poder atender todos estos programas de alimentación escolar. ¿Qué pasa con Tunja particularmente, chicos? Tunja pues Tunja es la capital de Boyacá. En la gobernación de Boyacá se hacen cargo de las instituciones educativas de los otros 122 municipios, o sea, la Secretaría de Educación Departamental regula toda la financiación de las instituciones educativas a nivel departamental, menos las de Tunja. Las de Tunja están a cargo del propio municipio. Entonces, muy seguramente la Secretaría de Educación firmó acá un proyecto de largo aliento en el que debe garantizar que esa alimentación escolar llegue, sobre todo me imagino yo, a los colegios rurales, ¿cierto? Y en las instituciones educativas oficiales urbanas, pues a las que estén mayor priorizadas, y deja un recurso asignado que puede provenir del año pasado, o sea, es un proyecto que viene del año pasado y que se vino a comprometer. Si nosotros vamos a esas ejecuciones, y empezamos a buscar, deben aparecerme más vigencias futuras. Mírenlas, por acá están en nuestro presupuesto y algunas pues van a ser un poco más claras. Yo los invito a que ustedes exploren. De pronto, si quieren, les comparto también pues esta ejecución, si quieren para que ustedes pues le peguen una miradita. Miren, acá hay una vigencia futura para los centros vida, que es todo lo del tema de adulto mayor, la dotación de adulto, o sea, son proyectos que debieron quedar pues como con un compromiso de años anteriores. Miren, sigue apareciendo el PAE y muy seguramente pues si revisamos otras ejecuciones van a salir compromisos que venían del año 2020 y que hoy comprometen recursos en el 2021 que se deben ejecutar o incorporar. Entonces acá tenemos el caso de nuestras vigencias futuras ordinarias y que deben plasmarse en los presupuestos porque pues obviamente el que haya un compromiso, listo, yo quiero construir un parque en 4 años, pues le debo dejar recursos en los 4 años para garantizar su ejecución, pero también pues para no comprometer el presupuesto, porque si se me queda por fuera después de dónde lo financio, ¿sí? Básicamente es eso.
Ya en cuanto a nuestras cuentas por pagar y reservas presupuestales, acá en el cierre de nuestro punto, pues, ¿cuál es la otra invitación? Recordemos, chicos, que nosotros tenemos nuestro decreto número 1068 del 2015, que es el cual, pues, expide ese decreto único reglamentario del sector de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? Y acá hay una parte 8 que trae nuestro régimen presupuestal, que va desde el capítulo 1, donde se empieza a exponer todo el sistema presupuestal, que es lo que nosotros hemos visto a lo largo del curso, hasta llegar a la ejecución presupuestal. ¿Por qué lo traigo aquí? A ver dónde andará este documento en particular. Mírenlo acá. Entonces acá está, miren que acá nos va a decir, ustedes pueden revisar desde los capítulos que les estoy diciendo, pero acá sobre miren, es un documento de 412 hojas, pero sobre la página 284 ustedes ya pueden ver otra vez, reforzar ya normativamente cómo se da la ejecución del presupuesto, ¿sí? El registro presupuestal, el sistema, el registro de compromisos, pero además en un apartado ya va a abordar de manera profunda lo del tema de vigencias futuras, cuándo se da la autorización, la validación del impacto fiscal, la excepción de esas vigencias futuras, ¿sí? Y también este decreto es el que nos va a dar, o sea, esto para el soporte de sus respuestas, chicos. A veces uno les dice a ustedes, ¿de dónde están tomando la información? No es lo mismo que ustedes estén tomando la información de otro trabajo a que, bueno, tal vez el trabajo les esté dando a ustedes una orientación, pero ustedes fundamenten su respuesta de acuerdo a las secciones y al articulado de la norma. Miren lo que aparece acá sobre la página 92, creo. Sección 3, reservas presupuestales y cuentas por pagar. Miren que el mismo decreto destina unos artículos para hablar puntualmente de estas dos condiciones, entonces eso ya nos va diciendo, venga, es que esto es algo que va a afectar bien el presupuesto porque mira, le destinan de todas las cuentas, a estas les destinan como pues su tema particular y entonces nos empieza a decir cómo a través del sistema se deben determinar y en qué tiempo se deben llegar a reportar, cómo se constituyen, cuándo se da una extinción del compromiso de pago de una cuenta por pagar, cuándo se da la reducción del monto de reservas presupuestales. Entonces, pues miren, en estos artículos ustedes pueden encontrar el soporte y fortalecer pues la consulta que se les está solicitando. Yo aquí les dejo parte 8, si quieren acá también les coloco que sobre la página 249, aunque chévere que ustedes pues pudieran revisar así todo el documento. Si ya lo han hecho, pues muy bien, porque nosotros, recuerden que nosotros no nos movemos fuera de un marco normativo, entonces este marco, pues este decreto es el que rige todo lo que hemos visto en este curso, entonces es importante revisarlo. Entonces, cuando hablamos de las cuentas por pagar, nosotros de qué estamos hablando, de esas obligaciones que hasta el año de 1996 se llamaban reservas de caja y que hoy se llaman cuentas por pagar y que pues lo que nos permiten en los entes territoriales es la ejecución de pagos que están previstos para pagar en un año, pues que se puedan llegar a hacer después del 31 de diciembre, pues sin llegarse a afectar ese principio de anualidad presupuestal que pues nuestra misma norma lo establece. Entonces, ¿qué son esas cuentas por pagar? Son obligaciones que los entes territoriales pues tienen a 31 de diciembre de cada año y que no lograron hacer el pago. Tenían el compromiso, se ejecutaron muy seguramente las acciones, pero ahorita vamos a ver que las cuentas por pagar pueden ser de dos tipos, pero que pues obedecen a ese pago total o parcial de un compromiso contractual, o sea, ya deben tener un contrato, debe haber una prestación del servicio y debe haber un saldo a cargo que debe pagar el ente administrativo. Acá no nos salimos del concepto que entendemos de cuentas por pagar en el sector privado, pero que en lo público pues sí va a tener dos características bien importantes. Que entonces esas cuentas por pagar pues obedecen efectivamente a una prestación del servicio o a la entrega de unos bienes que ya se han ejecutado físicamente, pero nos falta hacer la ejecución financiera. Entonces, hablamos de dos tipos de cuentas por pagar, unas que están en poder del tesorero y otras que están en poder del ordenador del gasto. Cuando hablamos de las que están en poder del tesorero, pues hablamos de todas esas obligaciones que ya fueron presentadas y tramitadas en tesorería.
Entonces, ¿qué quiere decir? Esas cuentas de cobro, esas facturas ya fueron radicadas en tesorería y pues cumplen con todos los requisitos legales para poder llegar a pagarse. O sea, ya una cuenta de cobro viene con, para que se pueda pagar una cuenta de cobro, por ejemplo, los contratistas deben allegar la seguridad social, la certificación bancaria, el pago de esa certificación, a veces algunos, unas actas de supervisión y liquidación. Bueno, todo eso lo deben allegar los contratistas o pues cuando están obligados a facturar su factura también con sus debidos soportes. Y estas que están en orden del tesorero ya tienen orden de pago. ¿Eso qué quiere decir? Que como ya fueron radicadas en las dependencias de tesorería, pues y ya fueron revisadas y tienen el checklist de papeles, ya están listas para pagarse, pero resulta que llegó el 31 de diciembre del año y no se alcanzó a hacer el giro, no alcanzó a entrar a contabilidad para su causación, sí, y pues por consiguiente, si no entró a causación, porque es que de presupuesto que revisa, van a tesorería, de tesorería pasan a contabilidad. Entonces, digamos, en ese proceso puede que nos haya llegado el 31 de diciembre, no alcanzaron a pagarse, pero ya quedaron revisadas todo. Entonces, estas cuentas por pagar tienen la fuente de financiación, tienen todo, lo que pasa es que se llegó la fecha y no se alcanzó a pagar, pues se van a reflejar como unas cuentas por pagar que tiene el tesorero y que van a tener un registro que ya lo vamos a ver en un ejemplo. Las cuentas por pagar por el ordenador del gasto, pues ya nos hablan es de todas esas facturas y cuentas de cobro que también son obligaciones de las administraciones municipales, pero que todavía no han hecho tránsito para llegar a tener su orden de pago. ¿Sí? Entonces, puede que ya se hayan entregado los bienes y servicios a satisfacción, ya el almacén le dio chulito, el interventor o el supervisor del contrato le dio chulito, pero todavía no lograron entrar a revisión de tesorería. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque puede que esa acta parcial haya salido hasta finales de diciembre, porque puede que se haya recibido todo pues ya muy cerquita al cierre de la vigencia. Entonces, cuando hay recursos para cancelarlo, pues esta cuenta por pagar puede que ya entre en un trámite muy bien por el tesorería o también quede plasmada de una manera diferencial. El problema es cuando no existe un respaldo financiero para cancelarla. ¿Sí? Entonces, puede que haya ingresado y cuando estaban haciendo los cierres contables en esa cuenta, en esa cuenta por pagar, nosotros lleguemos a ver que hay dificultad para hacer su pago. ¿Sí? Porque de pronto se avanzó de más. Bueno, pueden haber muchas condiciones desde la ejecución que afectan la planeación y que lo que nos pueden generar en el municipio es un déficit fiscal. Nosotros vamos a ver cómo estas cuentas por pagar y en general muchas de las cuentas pueden llegar a generar o superávit o déficit fiscal y ambos casos son pues de pronto, de pronto no, son muy importantes a analizar y no deberían presentarse en los municipios. Entonces, tenemos las cuentas que ya están en tesorería, que están listas para pago, pero por la fecha pues tuvimos una limitante. Tenemos las que están para ordenar el gasto, que llegaron y que de pronto por la llegada tardía, por la terminación tarde del bien, pues se nos quedaron a 31 de diciembre sin esa orden de pago o no poseen un respaldo financiero. Entonces, estas cuentas por pagar, tanto de un orden como del otro, deben reconocerse a 31 de diciembre, chicos. Deben llegar a listarse, sí se deben llegar. Estas puede que incluso ya estén en un proceso de contabilización cuando se llegue a generar el listado. ¿Y qué es lo que va a hacer cada municipio? Cada municipio debe levantar, miren, un documento normativo que para el caso de los municipios son nuestros decretos. Miren lo que pasó acá en el 2021. Decreto 025 del 2021, por el cual el municipio de Tunja establece las cuentas por pagar. Entonces, por eso es que estas dos partidas a ustedes particularmente en esta actividad como que se les llamó la atención de revisarlas. No es que sean cualquier cuenta o sean ajenas, sino que miren lo que pasa. Con las reservas y con las cuentas por pagar, cada alcaldía a fin de año debe emitir un decreto donde que establezca cuáles fueron las cuentas por pagar que le quedaron de esa vigencia fiscal. ¿Y ustedes qué van a ver acá? Miren, decreta
Entonces, establezcase las cuentas por pagar de la vigencia fiscal en 8.054.819.300 pesos. Mírenlos. Y acá viene el desglose presupuestal. Miren, ¿por qué le quedó cuentas por pagar a Tunja en el 2020? Por honorarios profesionales de contratistas. Mírenlos acá. Y acá empiezan a relacionar el ¿dónde está el rubro presupuestal? Si donde se sacó ese registro o compromiso presupuestal, el contratista que se tiene, esto se llama el AP, ¿sí? Bueno, es donde está el objeto de su contrato, miren. Muy seguramente acá inicia con SA, es de una secretaría administrativa. Bueno, acá van a ver diferentes contratos por la prestación de servicio y el valor que quedó en las cuentas por pagar. Entonces, miren que las cuentas por pagar generan su propio decreto reglamentario, se deben publicar y reconocer, y así para cada vigencia, ¿sí? O sea, debe ser de público conocimiento qué fue lo que le quedó por pagar al municipio. Si ustedes acá siguen bajando, pues acá lo que seguimos viendo son todos esos rubros presupuestales o saldos que quedaron por pagar. Miren, aquí se acta parcial, podemos encontrar acta final del contrato, miren cuánto le quedó. Todo esto a 31 de diciembre. Puede que haya estado causado, puede que ya tuviera orden de pago, pero no alcanzaron a 31 de diciembre. Muy seguramente estos contratistas iban hasta 25 de diciembre, 26, 27, 28 y pues por supuesto no alcanzaron a radicar la cuenta antes de que finalizara el año, pero también acá vamos a encontrar contratos que tampoco de pronto alcanzaron a tener la supervisión. Entonces, pues, ¿qué se debe garantizar? Que queden reconocidos todas esas cuentas por pagar. Entonces, esto pasa con nuestras cuentas por pagar y también pasa con las reservas presupuestales. Miren, acá está el decreto acá volví a llamar creo que volví a llamar el de las reservas. ¿Dónde está el de las cuentas por pagar? Perdón. Nosotros tenemos en todas las alcaldías y eso es lo que ustedes pues deben revisar en su alcaldía, que se les dice que llamemos al municipio sobre el que trabajaron anteriormente, ¿sí? Porque ustedes dirán, bueno, ¿y para qué me pide? Pues porque miren, cada municipio ahora acá, decreto 026 del 2021 por el cual se constituyen las reservas presupuestales. Miren que nos da ese marco normativo porque en Tunja pues se debe generar, que muy seguramente venga desde lo nacional hasta lo local, y decreta que se deben generar 8.795 millones por reserva presupuestal de la vigencia 2019. Miren cuándo estamos sacando esto. Estas son las reservas del 2020 que vienen, que nuestro decreto fue sancionado en enero del 2021 y acá se están reconociendo todas esas reservas presupuestales. ¿Por qué reservas presupuestales? Entonces acá viene por contratos que quedaron de honorarios profesionales. Bueno, acá también va a estar todo el desglose que ustedes pueden llegar a revisar. Entonces, ¿qué es muy importante que de entrada, antes de abordar también el concepto de reservas presupuestales, ustedes revisen que todos los entes territoriales de municipios y departamentos deben emitir al finalizar pues la vigencia ese consolidada de las cuentas por pagar y registros y reservas presupuestales que quedan para la siguiente vigencia? Y se debe emitir el respectivo decreto o ordenanza reglamentario. Ustedes en sus entes territoriales deben poder encontrarlo para alguna de las vigencias y será interesante que le peguen una miradita para que ustedes apropien lo que estamos viendo hoy. Entonces, en el caso de la reserva presupuestal, pues nosotros hablamos de esos compromisos que han sido debidamente perfeccionados, contraídos por la administración territorial a 31 de diciembre de cada año, pero que aún no se han ejecutado. Entonces, ¿qué quiere decir? Las cuentas por pagar tienen una particularidad y es que ya fueron recibidas, ¿sí? El problema se da es de pronto en la liquidación del pago como tal, de que se haya pagado porque en tesorería todavía no se contabilizó y no se hizo el giro, o porque pues financieramente sí se entregó, pero tuvimos un problema financiero, o sea, un inconveniente que no permitió el pago, pero ya el producto o servicio se realizó. Ya hay una cuenta de cobro, ya hay una factura que me está diciendo yo entregué ese bien o servicio.
En la reserva lo que pasa es que se celebra el contrato, pero a 31 de diciembre todavía no se evidencia que se ha entregado el producto, que se ha culminado ese producto o que se ha finalizado el servicio. ¿Qué quiere decir? El contratista no ha radicado cuentas. O sea que uno diría que algo pasó y todavía no está cumpliendo como con todas las funciones que le permite haber elevado la cuenta de cobro. O en el contrato, pues todavía no hay supervisión, todavía no ha terminado los andenes, no ha terminado de construir los parques, entonces no tiene la autorización de supervisión, no ha pasado cuenta de cobro, no ha pasado factura, entonces no ha generado el cobro de ese contrato que fue celebrado, que tenía una fecha de periodicidad, pero pues no se evidencia esa gestión. Entonces, por consiguiente, se debe generar una reserva presupuestal siempre y cuando pues en el análisis se evidencie que, por ejemplo, no fue un contratista que abandonó el cargo, porque si no, lo que tiene que entrar a hacer el municipio es un tema judicial de suspensión del contrato, de pues prevenir que haya una malversación de fondos, de no permitir que haya un flujo de plata que se vaya por donde no es. Entonces, bueno, pero si de pronto es porque todavía no se ha logrado hacer el cierre, porque por ejemplo al contratista le faltó una actividad y por eso no ha pasado la cuenta, o porque en los parques pues el interventor no alcanzó a llegar y no pasamos la cuenta, pues se debe elevar ese monto de que queda del saldo a una reserva presupuestal y debe incorporarse en el presupuesto de la siguiente vigencia fiscal. Y pues nosotros acá en la ejecución yo volví, les traje, pues es que esto es de ir explorando todos los instrumentos, chicos. Entonces, acá en la ejecución, reservas, acá empezamos nosotros a tener que acá empiezan a aparecernos también en las ejecuciones posibles saldos que vienen de reservas presupuestales de años anteriores, cada uno con su fuente de financiación. Ahí podemos revisar de qué tipo de reservas se está hablando, porque por eso es que se emiten estos decretos. Y estos decretos pues se van a mover en las diferentes fuentes de financiación, ¿sí? No solo aparecen con contratistas, sino miren, aparecen para convenios interadministrativos, aparecerán muy seguramente para contratos de ejecución de obra y aparecen en todos los sectores. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar, que exista un compromiso menos una obligación, pagos y cuentas por pagar. Y si de esa diferencia entre lo que me comprometí y lo que ya obligué y pagué, ¿sí? Que está en pagos y en cuentas por pagar, pues eso va a ir a mi reserva presupuestal. Muy importante esta formulita, acá se las voy a dejar señalada para que pues ustedes puedan profundizar. Entonces, acá para la revisión normativa nos vamos nuevamente a la ley 819 en la que pues nosotros debemos llegar a revisar pues todas esas condiciones que dan lugar a esa reserva presupuestal, en donde pues va a ser muy importante determinar si está el compromiso, si no está el compromiso, en qué caso, hasta dónde llegó es la ejecución de ese contrato, si se disponen de los recursos para cubrir la obligación o no, si se puede certificar y liquidar pues el reconocimiento de la actividad para financiar o no y convertir esa reserva en cuenta por pagar o definitivamente se nos va como una reserva presupuestal. Eh, Esos elementos todos los va a abordar pues tanto el decreto que les estaba mencionando como la norma y es muy importante que ustedes pues profundicen en ellos para que puedan llegar a abordar tanto estos dos puntos. Es bueno que descarguen una ejecución presupuestal para que ustedes pues vayan dando cuenta efectivamente de dónde queda en el presupuesto de la siguiente vigencia ese ejemplo de esa vigencia futura, de esa reserva, de esa cuenta por pagar que debe considerarse en un presupuesto posterior al del año, ¿sí? Que revisen los decretos, chicos, donde están pues aprobándose eso. Ya si nos vamos a la contabilización, pues nosotros, por supuesto, en una cuenta por pagar que tenemos, debemos tener un gasto, por ejemplo, todas esas cuentas por pagar que veíamos inicialmente que son contratistas, nosotros tenemos acá los gastos por honorarios y muy seguramente en nuestro PUC aparezca una cuenta por pagar honorarios, ¿sí? ¿Dónde vemos estos códigos? Que muchos me han dicho, profe, pero es que ¿cómo sé si mi registro está bien o está mal? Pues chicos, la intención de la guía es que ustedes se enfrenten efectivamente a intentar hacer ese registro de causación. Entonces, acuérdense que nosotros les compartimos a ustedes este catálogo de inversión y en ese catálogo de cuentas, perdón, acá ustedes pueden encontrar un PUC.
un plan de cuentas, pero en el sector público. Y pues, ¿qué es lo lógico? Ustedes están registrando una cuenta por pagar. Una cuenta por pagar obedece a la entrega de un bien o servicio. Entonces hablamos de un gasto, si se entrega un bien, pues se moverá en unas cuentas, si fue un servicio, se moverá en otras cuentas. Y si es una cuenta por pagar, pues debe existir una cuenta en el pasivo, muy seguramente, que se llame cuentas por pagar. Entonces, la idea es que ustedes exploren este plan de cuentas. Yo ahí ya les soplé ahorita en este CIPAS, pero bueno, que nos paremos sobre las cuentas 24, que allá es donde van a estar las cuentas por pagar, y ustedes empiecen a revisar, pues, qué es lo que yo estoy registrando. En este ejemplo que yo traje, pues traje unos honorarios y van a la 2490. Como todavía no se han pagado, porque eso es lo que nos está diciendo la cuenta por pagar, por supuesto, acá no tenemos ninguna salida de efectivo. Pero la idea en el registro contable es que ustedes exploren el catálogo de cuentas y pues intenten ubicar los registros siendo coherentes con la operación que están registrando. ¿Qué es muy bueno del plan de cuentas? Que nosotros no vamos a ver una variación extrema de cómo lo hacemos en lo privado. Si el gasto va por las 5, muy seguramente encontremos en las 5 los gastos. ¿Qué podemos tener? De pronto ya en las subcuentas, en los grupos, algunos cambios, pero los gastos los vamos a seguir viendo en las 5, el activo en el 1, el pasivo en el 2. Entonces es reforzarlo, pero desde lo público apropiar el catálogo de cuentas del sector público. ¿Listo? Y más importante aún, chicos, revisar todos estos decretos, porque esto es lo que hace diferente la planeación presupuestal del sector privado al sector público. Bueno, acá yo les dejé algo, ya sigo reforzando el tema de la preparación y la presentación del proyecto de presupuesto, donde pues se nos habla pues de un paso a paso que va hablándonos de cómo se hace la reasignación de los recursos, la programación, que bueno, ya de alguna manera en el procedimiento lo revisamos. Esos proyectos de presupuesto hablan de una exposición de motivos, unas rentas, unos gastos de inversión, unas vigencias futuras, unas disposiciones generales que aparecen en todo proyecto de presupuesto, que ustedes van a ir a ver su presupuesto, porque acá la intención, chicos, es que ustedes lo vean puntualmente en lo que ustedes están descargando. Ahora, bueno, acá de todos los archivos que abrí, no sé, acá está el presupuesto, miren, acá está el acuerdo, viene todo el desglose y miren qué viene acá abajo. Para los que de pronto pues todavía, digamos, no han apropiado bien estas herramientas y pues esta actividad, ojalá, miren, más que la nota ya sea o sea, el puntaje, que por supuesto el puntaje se da cuando ustedes han apropiado bien los contenidos, pero pues para su ejercicio profesional, miren que viene acá unas disposiciones generales donde particularmente para el caso de Tunja, por ejemplo, empezamos a ver la explicación. Entonces, en el caso de Tunja, los ingresos corrientes de libre destinación se entienden de esta manera. Los impuestos directos que se recaudan son estos. Miren, entonces, ¿qué puede pasar? Que en Tunja, miren, por lo que hay recaudo, por impuesto predial unificado, por circulación y rodamiento, por transporte de hidrocarburos, de manera indirecta se recauda por avisos y tableros, por publicidad. Si bien todos estos impuestos uno asumiría que todos los entes territoriales los cobran, ¿qué nos podemos encontrar? Que en Tunja los cobren, pero que, por ejemplo, en Chiquinquirá no. ¿Sí? Entonces, por eso las disposiciones generales ya adaptan ese catálogo presupuestal muy puntualmente al municipio. Entonces, acá nosotros podemos ver, por ejemplo, qué recibe Tunja a nivel departamental, ¿sí? Cuánto cobra de tarifas. Miren, el impuesto predial del 2.5 tiene una destinación específica para el asilo San José, que acá es el asilo pues de adultos mayores que tienen un problema de discapacidad. Importante o no importante, imagínate que nosotros fuéramos de una junta que estamos, no sé, propendiendo por los derechos de esa población adulto mayor. Miren, acá está el 2.5, entonces financieramente podemos ver de dónde salen los recursos de cada entidad que se financian con el presupuesto. Esto en la parte final del presupuesto y pues ya viene el cierre de tesorería presupuestal y fiscal, que es más objeto del segundo punto, en el que pues ya que nos dice, nosotros ya estamos en ejecución financiera a 31 de diciembre. Este es el panorama, niños. O sea, este es diciembre 31. Acá están nuestras cuentas por pagar que estábamos revisando en el punto anterior. ¿Cuánto quedó disponible? ¿Qué es lo que pasa?
Resulta que una sectorial va y dice, a mí guárdeme en 1.000 millones para ejecutar el proyecto, pero cuando fue y celebró el contrato fue por 950 millones. Queda un saldo o disponible de 50 millones. Y es que ahí es donde a veces las sectoriales fallan en la planeación. Entonces, ese recurso disponible pues empieza a quedar acá y con ese recurso es que se deben tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Pueden que sean recursos que, como lo hemos visto hasta ahora, se vayan para reserva, se vayan para vigencia futura, se vayan como cuentas por pagar, o sea, que pertenecen al gasto de este año, pero que se deben reconocer en el otro año. O puede que definitivamente la sectorial nunca lo comprometió, la sectorial no se lo gastó, pues cogen todos esos disponibles y vuelven y los meten al presupuesto y en el siguiente año financian. Si esa sectorial no generó ni una reserva presupuestal, no generó una vigencia futura, ni generó una cuenta por pagar y le queda un saldo, pues esa plata la va a coger presupuesto y la va a volver a financiar el otro año y ya esa sectorial no puede contar con esa plata. Entonces, pues, ¿qué pasa? Si usted dejó de hacer como sectorial de infraestructura unas vías, nunca dispuso, nunca hizo el contrato, se durmió en comprometer y en ejecutar ese contrato, muy seguramente el otro año tenga que cumplir la meta del siguiente año más la meta de este año, pero con la mitad de recursos, porque ahí los recursos automáticamente se distribuyen. Entonces, esto en un análisis más profundo, pues nos lo permiten ver las ejecuciones presupuestales de los municipios, chicos, que ya pues nos permiten es ver el balance financiero de tesorería, presupuesto y como pues obviamente el manejo fiscal para ver pues los logros que se alcanzaron. Entonces, pues ahí ya vamos a hablar de cuando se da superávit o déficit en el municipio, ¿sí? Que en ese caso, pues cuando nosotros hablamos de superávit, pues hablamos que los ingresos que recaudó ese ente territorial superan los gastos, ¿sí? Se pudo haber hecho una muy buena gestión de ingresos, pero recordemos que los entes territoriales no persiguen generar excedentes, no persiguen generar utilidad. Entonces, pues ahí es recomendable que si se empieza a ver un mejor comportamiento de recaudo o se prevé que van a incrementar los impuestos y producto de los impuestos va a aumentar el ingreso y lo que se está planeando en gasto está muy por debajito, pues empiecen a hacer los ajustes correspondientes. Esto cuando hay un buen volumen de ingreso y lo que yo presupuesté en gasto está pues muy por debajo, entonces se genera un superávit, algo sí, que va a generar mayor ingreso que lo que me estoy gastando en el municipio. Pero también puede pasar que fiscalmente en el cierre yo encuentre déficit, sí, una situación deficitaria. ¿Y ahí qué es lo que pasa? Que las obligaciones de pago, los compromisos adquiridos, resultan siendo mucho más grandes de lo que nosotros habíamos presupuestado los ingresos. Entonces, no se cumple la meta de ingreso. Tal vez yo esperaba que se recaudaran 1.000 millones y no llegamos sino a los 800, pero sí fui comprometí el gasto a 1.000. ¿Sí? Entonces hubo una diferencia, pero el recaudo no me dio y ya, miren, generé gastos por un mayor valor, ahí hablamos de déficit. Cuando pasa eso, pues también, por supuesto, los municipios y los departamentos tienen que entrar a revisar que eso no ocurra, porque ahí es cuando pues se puede llegar a generar algunos instrumentos financieros, sobregiros financieros, endeudamiento que van a repercutir gravemente sobre los entes territoriales. Bueno, ya en el cierre, ¿qué más pasa, chicos? Ya esto es para que ustedes lo tengan en cuenta y este documento se los voy a compartir. Al finalizar cada año, la contaduría general lo que hace es que emite un instructivo. Miren, este fue el instructivo que emitió la Contaduría General el año pasado, el instructivo 002 del 1 de diciembre del 2022, en donde le da todas las entidades territoriales unas disposiciones para tener en cuenta en el cierre contable y fiscal del año 2022. ¿Y qué empieza a pasar en esta circular? Una especie de checklist donde la Contaduría General les dice, bueno, tengan en cuenta las actividades mínimas a desarrollar. Tienen que hacer cierre de compras en tesorería, en presupuesto, cierre de costos, ¿sí? Les empieza a dar como un lineamiento de qué tienen que tener en cuenta en las actividades a desarrollar, en el flujo de información, qué deben actualizar en el chip territorial, que es la plataforma donde reportan los datos a nivel nacional. Les dice, revisen en el cierre, entre otros asuntos,
todos los procedimientos que se relacionan con las conciliaciones. Entonces, miren que acá nos habla de esa conciliación que debe existir entre la cuenta de activos y pasivos, el cálculo y registro de las provisiones, depreciaciones, deterioros, amortizaciones. ¿Por qué? Porque todo esto puede afectar ya de cara a generar los estados financieros. Entonces, esas conciliaciones que incluso la guía que ustedes están desarrollando les dice, venga, párenle bola a las conciliaciones, es que, pues, efectivamente, cuando estoy haciendo el cierre contable no vaya a tener diferencias en el registro de todas mis cuentas, ¿sí? Que utilice, pues, que identifique las amortizaciones de acuerdo a los valores residuales, vidas útiles. Chicos, hasta aquí no hay nada nuevo diferente a lo privado, porque nosotros vamos a seguir, pues, si tenemos activos pueden ser objeto de depreciación, si tenemos intangibles, nosotros podemos tener características particulares, pero nos estamos moviendo sobre las mismas cuentas. Pero ¿qué es lo que pasa? La Contaduría General pues hace estos instructivos para que en el cierre se tengan en cuenta todos estos procesos, ¿sí? Yo ahorita les voy a compartir este instructivo para que también lo tengan ahí, le puedan pegar una leidita. Es del año pasado que se tenían que tener en cuenta para este año, pero pues que les va dando como esa guía para ya ver el cierre que deben realizarse en cada uno de los entes territoriales. Muy seguramente este año se lance una circular con mayor anterioridad, porque recordemos que estamos en finalización de gobierno y vienen empalmes. Con la aparición de un empalme, pues, ¿qué quiere decir? Esta administración que lleva 4 años con su contabilidad, va a entregarle la contabilidad a otra administración. Es como si llegara un nuevo gerente, ¿cierto? Y como llega el nuevo gerente, llega con nuevas disposiciones. Entonces, este cierre contable, los cierres ahorita de empalme, muy seguramente traigan mayor nivel de recomendación, tanto para los que salen como para los que ingresan. Y pues esté pues sujeto a más temas de control. Finalmente, pues ahí a ustedes se les piden algunos ejemplos, vuelvo y yo les insisto, la idea es que ustedes se aventuren a hacer sus propios registros contables. Yo aquí traje alguno, depreciación, pues, ¿qué tenemos en la depreciación? Un gasto por depreciación que puede moverse sobre una cuenta 53 y que va a ir a una depreciación acumulada sobre la cuenta 16. Pero ¿dónde veo yo esa cuenta, profe? Pues vamos a ir al catálogo y ustedes van a empezar a moverse la depreciación. Entonces yo tengo acá mi depreciación. Miren, acá está la cuenta 53. Pero es que yo todavía no estoy muy segura si esta cuenta 53, ¿en qué estaba? Estaba en una 53 de propiedad, planta y equipo, la 5351. Pues voy a bajar a buscar la dinámica de la cuenta 5351 para estar segura de que lo que estoy registrando está bien. O tal vez ustedes me digan, no, profe, yo no la registré por la 5351 porque cuando leí la dinámica, no sé, me encontré con otra cosa. Entonces, estos registros lo que buscan es que ustedes intenten revisar bien ese catálogo. Miren que acá está la dinámica, está cuando se acredita, cuando se debita y pues la descripción. Entonces, miren, por acá ustedes van a encontrar todas las cuentas por pagar, las depreciaciones, los deterioros que les está pidiendo el registro y pues que en últimas, que si ustedes están registrando cada una de las cuentas, pues la idea es que ustedes revisen. Si registran un deterioro en el gasto, nosotros vamos a ir a afectar, por supuesto, estoy registrando el gasto por depreciación, perdón, pues entonces voy a ir a afectar la depreciación. También en el activo, en la depreciación acumulada, existirá la cuenta que nos dice eso. Entonces, miren. Acá, pues yo traje algunos ejemplos, la 53, esta 5360 nos habla del deterioro contra la 1685, que es el deterioro acumulado. En el caso de propiedad, planta y equipo, depreciación, perdón, estoy acá corriendo. Y acá están las cuentas del deterioro. Cuando hablamos de una conciliación de prestaciones, pues lo sumimos como una conciliación de prestaciones sociales, así como en lo privado nosotros tenemos una nómina de personas, entonces también hay en lo público pues una nómina en la que nosotros tenemos unas cesantías, prima, intereses a las cesantías. Por supuesto, ¿qué son esas prestaciones sociales? Gastos para el ente territorial que deben reconocerse en pasivos o obligaciones hacia los trabajadores,
beneficios a los empleados que van a estar debidamente causadas, ¿sí? Entonces, pues acá yo lo hice muy, muy somero porque pues vuelvo y les digo, la intención es que en el registro contable ustedes sí intenten explorar cada una de las dinámicas y que soportemos por qué se está realizando eso. Entonces, en este punto, niñas, pues les doy el uso de la palabra para ver que, ya tengo varios estudiantes conectados, María Lucía, Milena, Ángela, Erika. Les voy a dar paso para que ustedes me cuenten qué dudas tienen. Profe, Señora. mi duda, bueno, mi enredo en realidad es en el punto 1, la actividad 1. La actividad 2, sí encontré lo que usted ahorita explicó y lo plasmé con mis propias palabras, pues para que no quedara de pronto igual como está ahí en el decreto. Sí. Pero la actividad 1 me enredé con el tema de las actividades que se deben cumplir para liquidar el presupuesto. Yo me enredé y encontré creo que otra cosa que usted ahorita no mencionó por ningún lado, que es el decreto 111 del 96. Creo que me fui por otro camino. Ok, bueno, pero bueno, ¿qué debemos ver en este punto? Que pues como yo les digo, la intención de este punto es un tema muy práctico. Es entender que nosotros, pues para preparar un presupuesto, ¿sí? No lo hacemos en un mes, sino que como nos lo dice la norma, toma varios meses porque toma varios análisis, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes vean esas actividades digamos, para liquidar el presupuesto, pues ya como tal, yo debo de partir de esa elaboración, porque es que la liquidación pues va a estar muy de la mano a la ejecución de esos registros presupuestales, claro, la consolidación, pero miren que se va a mover mucho en esta ejecución. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto y tenemos ya una apropiación inicial en diferentes partidas. Posteriormente, debido a los cambios financieros que se dan, pueden venir adiciones, disminuciones. ¿Dónde van a encontrar ustedes eso? En decretos modificatorios del presupuesto en cada uno de sus entes territoriales, ¿sí? Pero además, pues nosotros también podemos llegar a tener otras situaciones que hagan que al final finalizar cada mes nosotros tengamos una apropiación definitiva. ¿Qué es una apropiación definitiva? Pues yo inicié en mi rubro con 30 millones, pero entonces tuve adición, tuve disminución, trasladaron, luego tuve aplazamiento. Bueno, esto fue con lo que yo cerré. Esto fue lo que yo comprometí. Cuando yo estoy liquidando mi presupuesto, pues eso es lo que yo debo tener en cuenta. Y esas son las fases que de pronto pues tú puedes llegar a tener en cuenta. Yo les recomiendo que nosotros nos movamos dentro del, ay, acá se me cerró el decreto, que nos movamos frente a este decreto que es el que pues considera todos los lineamientos, nuestro decreto 1065 del 2015, 1066, perdón, y ahí pues nosotros vamos a tener toda la ejecución presupuestal descrita de manera normativa. Sí, Jenny, entonces ahí ustedes la van a explorar. Además, pues como les dije, yo les comparto esto para que ojalá pues los oriente un poquito mejor. Acá está pues la presentación, pero ya en el tema de la liquidación también les dejé algunas consideraciones que debe tener en cuenta la tesorería, pues identificar algunas partidas, luego ver lo de las reservas, ver lo de las transferencias. Debe hacerse el cierre porque miren aquí lo importante del presupuesto. Acá lo importante es que lo que se planeó es lo que se monitorea o a lo que se le hace seguimiento de que se haya cumplido, ¿sí? El deber ser sería que todo lo que se planeó se ejecutó de manera completa, ¿sí? Que yo planeé tantos ingresos y más o menos se dieron esos ingresos y en el gasto yo planeé tantos gastos y esos gastos se lograron cumplir a cabalidad, ¿sí? Pero pues en los entes territoriales no pasa. Entonces, en la liquidación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues primero, cómo se están dando esas asignaciones de compromisos, los registros, las ejecuciones, se deben revisar desde las áreas de administración que se estén dando los contratos, porque nosotros en Hacienda damos un presupuesto, damos un registro, pero si en contratación no supervisan que tenemos un contratista que no ha pasado cuentas hace 8 meses,
Y lo que yo les decía, o sea, puede ser que el contratista ni siquiera esté trabajando y ahí esté la plata y eso esté quieto. Y miren que pues es un recurso que, como yo les decía, cuando finalice el año lo que vamos a tener es un incumplimiento del contrato o no. Lo que está pasando es que hay alguna dificultad para la presentación de las cuentas. Sí, entonces todo eso en la liquidación ya en la parte final, cuando se registran los compromisos, pues vamos a tener que desde Hacienda recibir mucha información de de otras dependencias. Y eso pues puede ser importante tenerlo en cuenta y considerarlo. Y yo espero que ustedes pues en ese análisis yo me fundamentaría mucho, miren, esto obviamente en el decreto que me da la ejecución presupuestal, pero pues miren que ya la guía les va orientando a ustedes, les va diciendo hay que tener en cuenta unas reservas, hay que tener en cuenta unas cuentas por pagar que al final del ejercicio puede que no se ejecuten, como nosotros podemos tener partidas que muy juiciosos hicieron una ejecución muy cercana. Yo ahorita les voy a pasar esta ejecución de pronto para que los guíe, pero como les digo, ustedes pueden descargar la ejecución en cada uno de sus municipios. Sí, Jenny, pero entonces vamos a guiarnos por el decreto que nos da pues todo el sistema presupuestal, y que es nuestra norma, ¿vale? Sí, señora, muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? María Lucía, Milena, Patricia, Erika, Jenny. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Usted habla para, pues yo estuve ayer leyendo bueno, como el cierre presupuestal. Y para estos cierres nos habla sobre unos decretos. Y usted ahorita nos habló sobre un documento que viene de la Contraloría, que es como la aprobación. ¿Cuáles son los documentos que se deben tener? Digamos, eso debe ser un paso a paso. Yo había visto que primero era el decreto. Bueno, primero era la presentación del proyecto y bueno, en fin, y después era el decreto por parte del Consejo Municipal o Distrital y usted ahorita nos habló sobre ese decreto de la Contraloría. ¿Sería que me puede explicar un poquito de esa parte? Sí, sí, Erika, mira, no, claro que nosotros nos fundamentamos en la norma, o sea, la norma es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para el cierre. Lo que pasa es que desde la Contaduría General, pues ellos que deben garantizar que pues los gobiernos hagan un cierre exitoso. Entonces, no es que reemplace el decreto, sino que brinda es como unas orientaciones. O sea, la Contaduría hace un llamado y les dice, miren, acuérdense que se viene el cierre fiscal cuando la emitió el 1 de diciembre del 2022. Entonces les brinda unas instrucciones. Pues si el ente territorial lo quiere hacer pues efectivo, pues bien, si no, digamos que no es que sea obligatorio, sino que lo que reúne es unas orientaciones. ¿Por qué? Porque pues es competencia de ella garantizar que toda la información contable se reporte de manera adecuada, ¿sí? Entonces, acá en estas orientaciones, ella vuelve y eleva pues que por ejemplo bajo su rol de control interno, de acuerdo a las resoluciones que se le han dado y bla, 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 pues le da a conocer a cada entidad pública que deben tener en cuenta unos aspectos para el cierre contable, ¿sí? Entonces acá lo que hace es esto es un documento como resumen donde les dice, bueno, lo que queremos es apoyarlos en esta fase de cierre. Entonces tengan en cuenta primero que deben hacer un cierre en sus compras, en tesorería, en presupuestos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que contablemente todas las áreas, porque esto a veces son áreas independientes en los municipios, a veces en el municipio una misma persona hace los cierres de todo, pues porque la planta de personal no da para tener funcionarios en cada una, pero lo que le dice es vaya y revise que las compras, lo que usted proyectó, ahora sí, que usted en compras tenía en su plan de adquisiciones o en su plan anual, pues una proyección de que iban a tener ciertos gastos, porque ese plan de adquisiciones se aprobó al principio de año. Vaya y mire cómo terminó la ejecución a fin de año y haga el cierre y determine qué pasó con esa compra. No, se ejecutó cabalmente, lo que se planeó se ejecutó, ya está en el gasto, ya está, bueno, ya está debidamente contabilizado. No, tenemos todavía una diferencia. ¿Por qué? Y ahí vienen las preguntas que estábamos resolviendo.
que porque hay acta, pero no se pagó porque se radicó tarde. Bueno, entonces reconózcalo dentro de una cuenta por cobrar. Que no, que se compró, se adquirió tal cosa, pero pues entonces no teníamos en el cierre fiscalmente, financieramente para respaldarlo, o puede ir para una reserva. Que no, que que esa compra hace parte de un proyecto macro que se va a seguir ejecutando en las vigencias, ¿sí? O sea, estos son los cierres, empezar a analizar cómo quedaron las cuentas al final del año y empezar a hacer pues normal financieramente los ajustes contables que den al lugar. Luego nos dice pues un tema de que se tenga en cuenta un flujo de información, que luego ellos cuando ya hagan esos cierres contables, saquen el primer informe presupuestal, deben elevar esa información al sistema consolidador de Hacienda e Información Pública, que es lo que se conoce como el chip. Entonces en ese chip se deben llegar a hacer los reportes que tienen hasta el 31 de diciembre para hacer los reportes debidamente actualizados. Sí, o sea, ¿qué es lo que está acá haciendo la Contaduría General? Dando es como una orientación, más no es que lo que ellos digan de pronto reemplace algún decreto o de pronto una resolución. Miren, incluso ellos los nombran. Ellos acá dicen, entonces, que conforme al decreto 852 del 2013, se eleve el procedimiento de acuerdo al chip. Bueno, y así vamos a encontrar, miren, acá hay más resoluciones. Lo que hace este documento es pues como dar unas disposiciones. Lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que muy seguramente esto pasó del año pasado para este año. Salen unas recomendaciones para que los entes públicos pues tengan en cuenta eso. Como se viene un empalme, muy seguramente la contaduría también se pronuncie y nos dé pues unos lineamientos para que de conformidad que vienen unos empalmes, pues se tengan en cuenta ciertas acciones en materia financiera en el cierre del ejercicio. Pero pues lo que traje estas instrucciones porque pueden a ustedes ayudarles a complementar lo que ya han revisado desde los decretos. Pero Erika, es de manera complementaria, o sea, esto es informativo y lo que esto al contrario debe estar señalando en cada uno de los ítems de pronto qué procedimientos, qué normas se deben tener en cuenta. Lo que tú encuentras en el decreto, pues obviamente es de, si el decreto está vigente, es de obligatorio cumplimiento, porque pues nosotros nos regimos es por lo que dice la norma. Simplemente estas son es como instrucciones, orientaciones para que de pronto se puedan tener en cuenta, ¿sí? Como cuando tú dices, bueno, si hay un montón de decretos, tengo que hacer muchas cosas, voy a hacer como un checklist de qué debe estar para que pues todo me quede bien al cierre del financiero, ¿sí? Ok, profe, y una preguntita con referencia, ahorita, bueno, tiene un nombre que no recuerdo cuando hay elecciones, que no se puede hacer, digamos, algo. Ahorita con referencia a lo de las elecciones y todos estos temas de empalme, ¿cuándo se inicia a hacer un cierre teniendo en cuenta unas elecciones a un año normal? Ah, bueno, sí, mira, lo que pasa es que ahorita contractualmente para evitar pues un tema de que los entes públicos pues celebren contratos con ocasión de unas elecciones, ¿cierto? Que vienen, lo que pasa es que contractualmente se bloquea la posibilidad de que los municipios saquen nuevos contratos. Entonces, ¿qué pasa? Si no estoy mal, los municipios tienen ahorita hasta el 31 de mayo para sacar contratos, o sea, para poder asignar contratos, para sacar certificados presupuestales, para poder llevar todo el proceso de contratación. El 1 de junio ya no pueden hacer ese tema por algo que se llama la ley de garantías. Entonces, es una ley que establece que a partir del 1 de junio hasta octubre, que pues van a ser las elecciones, el municipio no puede contratar. Esto pues en aras de que no vaya a haber un favor político desde lo público que llegue a manejar temas de votación o elecciones en los diferentes territorios. Entonces, hasta el 31 de mayo, todas las dependencias del municipio pueden llegar a gestionar contratos. En este momento, muy seguramente todos los entes territoriales estén corriendo, sacando certificados, contratos, porque como tienen hasta finalizar este mes, pues tienen que sacar los contratos, porque si ya dejan que el contrato pues supere 31 de mayo, ya no lo pueden celebrar. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de garantías y pasa eso. Entonces, pero lo que se bloquea es, digamos, la posibilidad de contratar. Entonces, en la planeación que hicieron los entes territoriales este año, ellos debieron prever que se venía una ley de garantías.
¿Sí? O sea, esto lo conocen todas las entidades y por eso hacen una planeación. Por eso no pueden decir, ay, es que como hicieron la ley de garantías en junio, pues nos quedamos sin contratos. ¿Por qué? Porque precisamente ellos ya sabían que venía esa ley sobre junio, ¿sí? Todas las dependencias lo saben y ahorita deben estar finalizando las contrataciones. Eso no quiere decir que no se puedan ejecutar. Un ejemplo, a mí me contrataron hoy en el ente municipal, me contrataron hasta diciembre, hasta que finalice el periodo, pues las ejecuciones se van a dar normal. Lo que queda bloqueado es el proceso de contratación, de convocar o de generar pues nuevos contratos de junio a octubre mientras son los procesos de elecciones. Pero pues financieramente los contratos que salieron antes y que tienen, o sea, por ejemplo, mi CDP sale de mayo a diciembre, pues cada mes yo radicaré mi cuenta y pues en contabilidad lo van a pagar porque pues es un contrato que está en ejecución, o sea, no se puede frenar tampoco la parte de ejecución contractual. Lo que se frena es generar nuevos contratos durante ese periodo para evitar que se use como favores políticos, ¿sí? ¿Sí es un poquito claro? Sí, profe, es la ley de garantías, esa era la palabra que no sabía y por qué se daba. Y o sea que el cierre de las alcaldías este año, ¿en qué fecha lo tendrían que realizar teniendo en cuenta, ya que, como usted dice, se cambia de gerente Se y cambia la gerente, pero diferencia al cierre, el cierre de los años normales? bueno, aquí voy a retomar un tema que vimos en nuestra primera web conferencia. ¿Qué es lo que pasa? Hay un plan de desarrollo aprobado, ¿cierto? Y financieramente estamos articulados a ese plan de desarrollo. En octubre hay unas elecciones. En octubre sabemos que ya hay un nuevo alcalde, pero ese alcalde toma posesión o inicia su año hasta en enero del siguiente año. Claro que en el proceso de empalme, ¿qué es ese proceso de empalme? Llegan los funcionarios del nuevo gobierno, los que están entregando y se sientan y empiezan a hablar en todas las áreas, o sea, se sientan los de mujer de que están saliendo y los de mujer que van a entrar y se sientan a un diálogo y dicen, ah, bueno, ¿qué quiere usted que va a entrar en el nuevo gobierno? Yo necesito que me facilite todo lo de las políticas de primera infancia. Necesito saber qué pasó con la población LGBTI. Necesito saber qué pasó con los privados de la libertad. No, pues sí, mire, nosotros nos trazamos estas metas, llegamos hasta acá. Tal vez incluso le digan, hay un proyecto estratégico que está en curso, ¿cierto? De estos de vigencias futuras. Estamos construyendo un CAE, estamos construyendo un centro de reclusión de adolescentes. Estamos, bueno, un CDI, bueno, eso es lo que pasa en el empalme. Empiezan a dialogar y empiezan a pedirse información que a veces pues no es tan fácil de obtener públicamente, que es complementaria, de pronto las fichas de los proyectos. Eso es lo que empiezan a hacer de octubre a diciembre, que es el famoso empalme. Antes de octubre, ¿qué debería estar haciendo el gobierno que va a salir? Pues ir preparándose para que en ese empalme no le vayan a pedir cosas que no va a tener, ¿no? Que eso no debería pasar, pero pues pasa. Entonces ahorita los gobiernos salientes empiezan a prepararse para entregar. En octubre, cuando ya se tiene el ganador, llegan los ganadores y empiezan a revisar pues la información. Pero contablemente el año fiscal sigue teniendo su curso normal. Nosotros vamos a tener información financiera hasta 31 de diciembre y el 31 de diciembre se hacen cierres contables y se empiezan a elaborar los estados financieros. Incluso el otro año. Mientras este gobernante convierte su plan de gobierno en plan de desarrollo, los primeros meses el presupuesto queda unido al plan de desarrollo anterior, porque pues la alcaldía o el departamento no pueden quedarse sin una ruta, ¿sí? Entonces, en los primeros meses pues se va ejecutando ese presupuesto de acuerdo al plan de desarrollo anterior. Una vez el alcalde y el gobernador hacen sus mesas de concertación, presentan su nuevo plan de desarrollo, y sale aprobado el nuevo plan de desarrollo, automáticamente, presupuestalmente, todos los instrumentos se alinean ahora al nuevo plan de desarrollo, ¿sí? Pero hasta que se da aprobación del nuevo plan. Por ejemplo, en el 2020, con todo y lo de la pandemia y todos los alcaldes terminaron aprobando sus planes de desarrollo como hasta mayo. Entonces, ¿qué pasa? Pues los primeros 5 meses se trabajó con el plan de desarrollo anterior y lo financiero se ejecutó de manera articulada el plan de desarrollo anterior. ¿Sí? Pero fiscalmente, contablemente, nosotros tenemos el cierre en diciembre y en enero común y corriente
pues las entidades, las áreas de Hacienda elaborarán los estados financieros. Cuando yo digo es que va a haber una lupa superior, ¿es por qué? Pues porque los que están llegando se convierten en veedores, que eso no ha pasado estos 3 años. De pronto estos 3 años la administración llega y genera pues su información de manera general, pero pues ahorita va a tener unos veedores superiores que son el gobierno entrante, Erika, ¿sí? Sí, Ok, sí. sí, porque yo he visto, pues no estoy muy metida en esa parte, pero sí hay planes de desarrollo que a veces los alcaldes entrantes se demoran demasiado hasta octubre. He visto que a veces aprueban esos planes de desarrollo cuando se sabe que son la hoja de ruta de ellos y que pues a veces uno no entiende o comprende por qué tanta demora en la aprobación o elaboración de estos planes, porque sí he visto municipios que los aprueban a veces, los más ágiles por ahí hasta marzo, abril, y los otros sí ya hasta octubre. Una vez vi uno en octubre, pero pues Porque a veces pues no tienen un plan de gobierno tan fuerte y tienen que llegar de verdad a aprender cómo se dan las finanzas y ahí pues se dan demoras. Pero pues sí, es lamentable porque ellos entonces entran a gobernar el primer año con el plan anterior. Entonces pues siguen ejecutando acciones de la propuesta de gobierno del gobierno anterior. ok, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, si no tenemos dudas, entonces yo les compartiré el material. Ya ahorita apenas finalice les comparto el material por este medio y espero pues ya arranco a revisar los foros, las entregas que me dejaron para tener pues un cierre exitoso en nuestra última actividad. Les agradezco mucho el haber compartido conmigo este CIPAS y cualquier cosita estamos hablando por los grupos. Entonces que tengan un feliz resto de día. Un fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, profe. Gracias a ustedes. Feliz día. Profe, para la asistencia pide un permiso, no sé si es a mí solamente. No se los está pidiendo a todos, pero bueno, voy a mirar cómo lo soluciono y vuelvo y se los comparto. Igual acá me quedaron los links de ustedes. ¿Listo? Gracias, profe. A ti, Erika. Feliz día.